de la materia de despertar y hoy vamos a hablar acerca de la iluminación. ¿Se acuerdan que en nuestra última clase estuvimos hablando acerca de la energía Kundalini? Estaba yo leyendo algunas de las tareas que me enviaron, que para algunos el término o el concepto de la energía Kundalini era algo novedoso, era algo que no habían escuchado o que no habían leído, ¿verdad? Entonces, pues me da mucho gusto que estén aprendiendo cosas nuevas y sobre todo que sepan, ¿no? Cómo estamos nosotros conformados con energía, con mente, con muchas cosas que somos nosotros mismos y que, sobre todo en términos de energía, lo importante que es la Kundalini, ¿no? Que era la que estábamos hablando en la última clase. Ahora vamos a hablar de la iluminación porque hay también muchos conceptos y muchas ideas acerca de lo que es la iluminación y voy a tratar de explicarles esto de una manera más sencilla que me sea posible para que podamos entender que la iluminación es el destino que todas las almas tenemos. Eh, para empezar, y seguramente ustedes ya lo vieron en las clases de curación de vidas pasadas, para empezar nosotros estamos aquí encarnados en este cuerpo y en esta tierra y en este mundo porque todos tenemos karma, ¿verdad? Y yo creo que ahorita, de acuerdo a estas clases que han estado viendo de curación de vidas pasadas, seguramente ya ustedes tienen un concepto más definido de lo que es el karma, ¿verdad? ¿Alguien ya tiene una idea más clara de lo que es el karma? ¿Sí? Ya lo tuvieron que haber visto en las clases de curación de vidas pasadas que están en su classroom. ¿O no? ¿No ha quedado claro qué es el karma? No, ¿de verdad? ¿Será lo que venimos a sanar, maestra? Como en vidas pasadas, ¿verdad? Que dice que muchas veces estamos arrastrando karmas de nuestros antepasados, más aparte los de nosotros, de otras vidas. ¿Será Mm, eso? Y lo que generamos día a día. ajá, el karma son lecciones, es lo que venimos a aprender, ajá, y venimos a equilibrar. Entonces, prácticamente el alma todo el tiempo está aprendiendo, 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 aprendiendo. Tenemos muchas fuentes de aprendizaje, como la que ahorita mencionó Leti, que es una de ellas es el karma con la familia, pero tenemos karma colectivo, ¿verdad? Tenemos karma personal. Entonces, a final de cuentas, el karma es nuestra realidad, nuestra vida, pero el alma quiere aprender y quiere evolucionar porque la meta el objetivo principal del alma es alcanzar el estado de iluminación, que el estado de iluminación es cuando logramos unirnos con todo lo que existe, conectarnos con todo lo que existe y de alguna forma eh, abrir nuestra conciencia a una realidad más expandida, que no está tan limitada, ¿sí? En la iluminación entran en juego muchos conceptos como por ejemplo el desarrollo psíquico. Se habla de que hay personas que conforme su psiquismo se va despertando, también se va iluminando, porque el psiquismo que está conectado a nuestros cinco sentidos
es como la puerta, como la entrada a mirar, a percibir, a ser consciente de otras realidades, ¿verdad? Esto es parte de la iluminación, ¿sí? Pero también parte de esa iluminación es la toma de conciencia de todo lo que nos damos cuenta, ¿sí? Eh, Casi siempre conforme nosotros vamos accediendo un poco más a esa iluminación y no lo hacemos de una manera tan brusca, ¿verdad? Eh, Nos van cayendo veintes, pero también al caernos esos veintes muchas veces pasamos por varias fases, como por ejemplo el sentir culpa o el sentir remordimientos, ajá, porque no es un proceso fácil realmente despertar, ni mucho menos llegar a estados de iluminación. Hay gente que dice, no, pues iluminado solamente Dios, Jesús, Buda, ¿no? Y todos ellos son grandes ejemplos de un estado de sabiduría permanente y de un estado de conciencia muy elevado. Sin embargo, no es exclusivo, la iluminación no es exclusiva solo de algunos seres o de algunas personas. Todas las personas estamos en ese camino, estamos en ese proceso y cada día tratamos de acercarnos más a esos estados de iluminación. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo les puedo platicar acerca de algunos momentos en los cuales yo he tenido como ese despertar o ese estado de conciencia y he identificado esas sensaciones que se tienen, ¿no? Y es a lo que todos los seres humanos nos estamos enfrentando, sobre todo conforme la era de Acuario está entrando, ¿sí? Por ejemplo, en alguna ocasión, eh, cuando yo por primera vez tomé conciencia de lo que significaba dejar de comer ciertos alimentos, es un proceso de despertar muy fuerte porque primero yo tenía resistencia. Primero pues yo era pues carnívora y me gustaba mucho la comida con carne y todas las cosas que culturalmente y familiarmente pues nos enseñan. Entonces, cuando por primera vez Valdes Regulus me propuso que fuéramos vegetarianas, yo primero tuve una resistencia, yo no estaba del todo muy de acuerdo con eso porque pues a mí me gustaba la comida y me gusta comer, ¿verdad? Entonces, primero se puede experimentar un cierto enojo, se puede experimentar esa resistencia, pero poco a poco, conforme uno va entiendo y va sobre todo comprendiendo la que se debe de dejar de comer carne, viene a lo mejor la culpa, ¿no? Llegó un momento en el que cuando a mí me empezó el 20 y empecé a entender lo que implicaba comer carne, eh, fue como un shock en el sentido de que yo decía, es que primero tú ves en tu plato, tú ves la comida y todo, pero después te das cuenta que te estás comiendo un ser vivo muerto, ¿no? O sea, que en realidad te estás comiendo carne muerta, ¿no? Y eso de repente cuando empiezan como esos pasos así a iluminarte, son muy fuertes, son muy choqueantes, ¿no? Por eso es que todo esto debe de llevar desarrollo, que poco a poquito es como vamos como vamos tomando conciencia de, pues de esta imagen que tenemos de la realidad y que está limitada porque no estamos viendo más allá, ¿no? Con el tiempo, y es un proceso que me ha llevado años irlo progresivamente modificando, con el tiempo te empiezas a dar cuenta de que tienes resistencia, de que ya tu valor sobre, sabes, más importante que
que simplemente que se te antojen unos tacos, por ejemplo, ¿no? O un bistec o cosas así, pues obviamente ahí das un paso hacia adelante en tu proceso de evolución, porque entonces ya eres capaz de respetar, por ejemplo, ciertos seres vivos, ¿verdad? Porque inclusive yo llegué a pensar, pues es como comerse un cerdo que si me estuviera viendo un gato, ¿no? Y que de hecho creo que hay países en donde sí se comen hasta los perros, hasta los gatos, ¿no? Se comen todo lo que se encuentran. Entonces ahí es donde de repente sí empieza como un poco el shock de tratar de entender lo que estabas haciendo, pero pues no culparte o no sentirte con remordimiento, ¿no? Sino que simplemente fluir a ese cambio de una manera un poco más positiva, entendiendo que estás en un proceso, ¿no? Para llegar inclusive a ese estado de darte cuenta, porque hay personas que nunca en su vida se llegan a dar cuenta de nada, ¿no? Por ejemplo, poco a poco te empiezas a dar cuenta de cosas y inevitablemente viene un cambio, ¿no? Viene un cambio de conciencia, viene un cambio de conducta y cuando te das cuenta ya no eres la misma persona de hace un año, de hace 2 años, porque cada vez te estás iluminando más, cada vez estás teniendo más conciencia y cada vez estás más despierto a la realidad, ¿no? Entonces, vamos a ver todo lo que en general tiene que ver con la iluminación y que también tiene que ver un poco con esta parte psíquica. Y bueno, también yo les pido que si hay términos de los que yo hablo que no se comprendan, pues me comenten pues para que yo les diga, ¿no? Exactamente a qué nos referimos, con qué términos o o con qué cosas de las que les estoy hablando. ¿Mm? Bueno, la iluminación dice que en sociedades profundas, sobre todo profundamente espirituales, como la cultura aborigen australiana, de repente tienen experiencias que son consideradas como místicas. Pero estas experiencias místicas en este tipo de culturas son parte de la vida normal. De hecho, dicen que los conocen como el Dream Time. En otras culturas los profetas son venerados por sus revelaciones. Los chamanes son elegidos por sus visiones. Los místicos buscan la iluminación y los textos religiosos giran en torno a las iluminaciones, ¿sí? Yo me acuerdo mucho que la primera vez que yo leí el libro del Kybalión, que no sé si alguna vez alguien de ustedes lo ha leído, pero la primera vez que yo leí ese libro, yo no entendí absolutamente nada de lo que decía ahí. Para mí fue el de los libros más difíciles de poder comprender, no porque no se entendiera el texto, porque obviamente el texto se entendía bien. El problema era tratar de comprender la iluminación que tienen los principios universales. Y lo tuve que leer varias veces e inclusive me lo tuvieron que explicar, ¿sí? Para que yo pudiera, para que yo pudiera irlo comprendiendo y tardé varios años en ir poco a poco entendiendo 7 sencillos principios universales, ¿verdad? Cuando yo leía, por ejemplo, el primer principio que dice el todo es mente y el universo es mental, verdaderamente para mí era como si me estuvieran hablando en chino, ¿no? Yo decía, ¿cuál mente? ¿De qué mente me están hablando? ¿No? ¿Cómo que la mente es el universo? ¿No? Claro, no había esa visión, no había esa iluminación que con los años inclusive llegamos, Balder y yo, a crear un libro, mucho también con investigaciones, ¿verdad? Maravilloso, lleno de ejercicios y lleno de prácticas para que a las personas les fuera fácil, por ejemplo, entender
que un principio como el mentalismo te habla primeramente de tus creencias, de lo que tú crees aquí es lo que vas a manifestar afuera, ¿no? Que las limitaciones que existen en la mente son las mismas limitaciones que vamos a experimentar afuera, ¿no? Pero eso en su momento yo no lo entendí. Entonces, estas revelaciones, estas visiones, iluminaciones, se hablan de una visión interior que no tiene que ver con lo que tus ojos físicos miran. Tus ojos físicos pueden mirar un rico platillo, pueden mirar, no sé, a lo mejor una botella de plástico que te sirve para tomar agua, pero tu visión interna, la visión iluminada de ti, puede ver que a lo mejor esta botella se puede simplemente evitar porque es algo que si lo vemos más allá de nuestra necesidad física, vemos que es algo que puede perjudicar al planeta, por ejemplo. ¿Y qué es lo que está pasando con toda la gente ecológica, toda la gente que está cuidando el planeta y toda la gente que está viendo por la contaminación? Eh, ¿Me cierran, por favor, sus micrófonos? Es una visión, es una especie de iluminación porque están mirando algo que a lo mejor un número de grandes personas no lo están mirando, ¿verdad? Lo mismo que alguien que mira un bistec de puerco no está viendo que detrás de esa carne muerta hay un animalito, ¿verdad? Que eso es lo que, por ejemplo, todas las personas que protegen a los animales y que están haciendo campañas de conciencia intentan que nuestra visión interna mire más allá de únicamente nuestros antojos, nuestros deseos o nuestras necesidades, ¿sí? Nuestra sociedad, por ejemplo, estas experiencias, tanto las visiones internas, las ideas, ¿verdad? Que salen de lo común, las personas que ven más allá de lo evidente y que perciben más allá de lo que sus ojos físicos o sus sentidos físicos pueden ver, pues lo denominan alucinaciones. O cuántas veces no hemos visto una persona que evidentemente tiene ideas diferentes, piensa diferente, percibe la vida diferente y dicen, esa persona está loca, ¿no? O sea, esa persona está como alucinando, está como mal. Y digo, en los peores casos, la gente altamente psíquica inclusive llega a ser etiquetada o llega a ser diagnosticada como si estuvieran enfermos. Eso es, desgraciadamente, el común de nuestra sociedad. Esto no es que alguien esté enfermo ni es que alguien esté loco, es que cuando abrimos nuestros sentidos internos y cuando algo se ilumina es como que prenden un foco dentro de nosotros y te empiezas a dar cuenta de un montón de cosas que aquí ni por aquí se te hubieran ocurrido, ¿no? Que ni por aquí lo hubieras, es como llegar a tener muchas grandes ideas que nunca habías pensado. Ujú. Esto es lo que también se llama la conciencia unitiva, que tiene que ver con el uno, con que todos somos uno, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos conciencia ecológica, decimos, si yo Maestra, creo que se congeló. ¿Sigue ahí, maestra? Creo que se le fue la red, ¿no? Creo que sí.
Ahorita, a lo mejor ahorita se vuelve a meter. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Ay, es que se me cayó esta cosa. A ver, ¿sí me escuchan y me ven? Maestra. Sí, Sí, ahí sí, sí. maestra. Sí, ya, ahora sí. ¿En qué parte me quedé? Estaba hablando de la conciencia unitiva y de Ah, la cuestión ecológica. bueno, sí, fue poquito entonces lo que se fue. Entonces, por ejemplo, la conciencia unitiva tiene que ver cuando nosotros nos damos cuenta que somos uno con todo. Por ejemplo, si yo contamino, si yo daño la naturaleza, si de alguna manera perjudico al ambiente, mucha gente no piensa que eso también le va a afectar, ¿verdad? O sea, simplemente, no, pues es mi basura, ahorita yo quería una botella, ahorita yo quería un cigarro, y no pensamos más allá de únicamente nuestro propio beneficio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que finalmente vamos a vivir las consecuencias del karma colectivo y de obviamente pues este daño, ¿no? Que se hace a la ecología, por poner un ejemplo. Cuando ya llegamos entonces a esta conciencia unitiva, que es precisamente parte de esta iluminación, nos empezamos a dar cuenta de que todo está conectado. Yo estoy conectada a la naturaleza, estoy conectada a la vida, estoy conectada a los animales, ¿no? Y que en la medida que yo esté bien y busque el bienestar de los demás, es obviamente algo recíproco que nos va a beneficiar a todos. Uh-huh. Esa es la conciencia unitiva que tiene que ver con la iluminación. La conciencia unitiva es el nombre dado a una experiencia máxima en la que sentimos una pérdida repentina de límites, una disolución de nuestra conciencia habitual de que este soy yo y esto es la alteridad. Nos convertimos en uno con algo o alguien a quien normalmente percibimos como separados. Cuando nosotros no pensamos en los demás, no pensamos en los semejantes, en los animales, en las plantas. Cuando no pensamos ahora sí que en todo lo que nos rodea, pues entonces concebimos precisamente todo separado, ¿no? La naturaleza es la naturaleza y está allá, ¿no? Los animales son los animales y esos están acá. Y yo soy yo y yo estoy acá. Entonces es una separación que no nos permite ver más allá de nuestra propia necesidad. Es cuando de alguna manera somos egoístas, ¿verdad? Porque realmente no consideramos nada más, ¿no? Y tomamos de la vida y tomamos de la naturaleza lo que necesitamos muchas veces, inclusive sin ni siquiera agradecerlo, ¿no? O ni siquiera ser respetuoso con la misma naturaleza que es la que nos da vida. Entonces la gente por eso empieza a perjudicar que si los árboles, que si las plantas, que si a los animales, ¿no? Por ejemplo, para mí, precisamente en mi proceso de despertar a la conciencia de los animales, para mí fue un shock terrible darme cuenta de la forma tan inhumana en que mueren los animales que sirven para nosotros de comida, ¿no? Yo me acuerdo que todavía hace como 15 años más o menos, que no era vegetariana, estaba yo tomando un curso, un taller de ángeles, y la persona, la facilitadora que me estaba impartiendo ese taller era vegetariana y ella pues nos hablaba acerca precisamente de la conciencia de los animales y que nosotros al comer la carne también consumíamos el sufrimiento del animal. Cuando ya yo después también conocí el sufrimiento del animal, a mí se me hacía verdaderamente una monstruosidad, ¿no? Yo simplemente no podía entender cómo se podía tratar de esa manera a otro ser vivo, ¿no?
simplemente lo ven como un pedazo de carne, lo ven como, y veo inclusive, ¿no? La insensibilidad que todavía hay de muchas personas que hasta bromean con esas cosas en las publicaciones de gente vegana y de gente que promueve la conciencia de todo esto. Y ahí es cuando te das cuenta de cuán cerrada está la mente y cuán cerrada está la iluminación en los seres humanos, ¿verdad? Cuán importante es que las personas despierten y se den cuenta no nada más del tema de los animales, sino de una gran cantidad de situaciones que vivimos día a día, de la que no nos damos cuenta ni nos percatamos de cómo generamos ese karma del que hablaba Leti diario y de cómo de alguna manera nos estamos sintiendo separados de la vida y nos sentimos separados del universo. Uh-huh. Podemos tener un episodio de conciencia unitiva con una hoja, por ejemplo, o con todo el universo, con un ser querido o con una persona desconocida, con un árbol o con una roca o con cualquier cosa. Por lo general, la experiencia implica una sensación inicial de afinidad y apreciación antes de que ocurra la fusión. Sin embargo, este no es siempre el caso. Este cambio profundo en la conciencia puede durar desde unos pocos segundos a unas pocas horas en el tiempo terrestre, pero en esencial es atemporal, o sea, eso está en nuestro interior, en un espacio que desconocemos, ¿verdad? Pero que es un espacio donde se alberga toda la sabiduría, porque aunque ustedes no lo crean, dentro de cada uno de los seres humanos hay una sabiduría, hay un como un tesoro escondido que es precisamente esta iluminación, ¿verdad? Que bien se puede desarrollar en las vidas consecuentes o bien puede pasar mucho tiempo en el que poco a poquito se va despertando un pequeño fragmento hasta que podamos llegar al punto de verdaderamente empezar a darnos cuenta o empezar a iluminar ciertas partes de nosotros que van a dar como resultado un cambio de conciencia. La mayoría de los estados místicos se basan en los sentidos, implican visiones, sentimientos, mensajes, pero la iluminación es diferente porque no es algo que pensamos, vemos, sentimos, oímos, olemos o saboreemos también. Tampoco es algo que decidimos, meditamos o describimos a nosotros mismos. Nos convertimos en algo con lo que normalmente no nos identificamos. Es un momento más allá del tiempo y el espacio, donde el experimentador y el experimentado se fusionan y se convierten en uno, ¿verdad? Como el ejemplo que les acabo de dar de los animales. Yo siento que al yo despertar y tener esa conciencia, yo me hice uno con ese reino, yo me hice una y ahora entiendo también muchas cosas por las cuales pueden pasar los animales y eso me hace respetarlos y eso me hace respetar ese fragmento de la vida. Un yo que se convierte en nosotros, un nosotros que se convierte en un yo, una unión, totalidad, perfección, Dios, verdad, amor, ¿sí? O sea, fíjense todo lo que se despliega tan solo cuando nos damos cuenta de una realidad que no contemplábamos, una realidad que era ajena a nuestra conciencia, ¿sí? Y debido a que los sentidos no están involucrados, una experiencia de iluminación es imposible de describir adecuadamente. Es algo que simplemente sucede y que es una toma de conciencia. Todas las experiencias místicas están vinculadas a estados alterados de conciencia y pueden desencadenarse de muchas maneras diferentes, entre otros, nutrición, trabajo corporal, respiración, sexo, tantra,
trabajo energético, meditación, soñar, psicoterapias experimentales, sobrecarga sensorial o privación sensorial, conmociones emocionales, experiencias cercanas a la muerte y drogas, ¿sí? Muchas de las personas que van, por ejemplo, a retiros en donde experimentan estas plantas medicinales alucinógenas, buscan de alguna manera ese bienestar, porque ojo también con esto, entre más separados estamos del mundo y de la vida, más sufrimiento vamos a albergar. Nosotros vamos a sufrir cada vez más en la medida que no tengamos la conciencia de que somos uno con el universo, pero uno con todo lo que nos rodea también. Por eso entonces la gente empieza desesperadamente a tratar de hacer algo, ¿no? De buscar, a lo mejor ni siquiera saben qué, pero simplemente sienten que necesitan buscar algo para que ese sufrimiento termine. La manera en cómo el sufrimiento puede terminar es en la manera que nos hagamos uno con todo, en la manera que entendamos interiormente cómo estamos conectados y cuál es nuestra responsabilidad activa, ¿verdad? Con todo lo que nos rodea, con todo lo que está a nuestro alrededor, con los animales, con las plantas, con las piedras, con los compañeros, con otras personas, con todo. Todo finalmente está conectado. ¿Mm? Y a veces también la gente que busca las drogas, pues busca de alguna manera tratar de que ese sufrimiento termine sin entender que ese sufrimiento va a terminar en la medida que despertemos y en la medida que comprendamos nuestro propósito como unidad, no tanto como individuos, sino como unidad, como parte de un todo. ¿Mm? Lo que es diferente acerca de una experiencia de iluminación es que está vinculada a que Kundalini alcance el séptimo chakra. Ya sabemos que es Kundalini, ¿verdad? Ese estado de unión. Y no podemos hacer que suceda, ¿verdad? Esto es un don divino, una gracia en la terminología cristiana. Y hay, por ejemplo, sustancias como el LSD, el éxtasis, DMT, los hongos mágicos, la ayahuasca, otras sustancias a menudo que conducen a experiencias extraordinarias. También pueden conducir a un despertar prematuro de la Kundalini, que evidentemente ya vimos que es peligroso. La respiración, por ejemplo, el simple hecho de que nosotros aprendamos a respirar y continuamente estemos haciendo ejercicios de respiración, van a ayudarnos a levantar esos velos, a ir despertando poco a poco sin necesidad de ponernos en riesgo, como lo hacen este tipo de sustancias. Muchas personas que experimentan la iluminación tienen fuertes reacciones emocionales, se ríen o lloran y a menudo hacen las dos cosas simultáneamente. Entonces, imagínense, a lo mejor para un médico, para un psiquiatra, eso va a representar a una persona bipolar, ¿no? Esto sucede porque la iluminación es conmovedora y simple. Es recordar quién y qué somos realmente, nuestro ser eterno, nuestra divinidad, algo muy obvio que sabemos a nivel celular, pero que a menudo, como estamos tan distraídos con la vida y tan distraídos con nuestro ego, simplemente olvidamos. Por eso esto es una especie de un regresar a casa a lo que realmente soy, a ese ser espiritual, a esa conciencia espiritual que realmente soy yo y que me he dejado envolver con todo el ego y con toda la ilusión del mundo y de la tierra, olvidándome de ese precioso tesoro que tenemos dentro de nuestro interior. ¿Mm? Esto nos lleva a sentir un amor cósmico, ¿verdad? Y eso, en términos de palabras se oye muy bonito, pero imagínense, si muchas veces no somos capaces de experimentar amor entre nosotros mismos, ¿cómo podríamos llegar al grado de sentir un amor cósmico?
Y sin embargo, es algo que podemos hacer, es algo que sí es posible en la medida que despertemos. De repente descubrimos que el amor está en todas partes, que lo inhalamos, lo exhalamos, nos alimenta, nos apoya, brilla hilante dentro de nosotros, debido a que somos parte de la estructura vibratoria del universo. Somos amor y el amor cósmico hecho físico, ¿sí? A mí, por ejemplo, uno de los conocimientos que más me hizo apreciar, por ejemplo, la perfección de la vida en los seres humanos es aprender sobre el cuerpo humano, aprender anatomía, me permitió entender qué increíble y qué impresionante es nuestro cuerpo, qué tan perfecto es nuestro cuerpo y qué mal lo tratamos, qué poco lo valoramos, ¿no? Y qué ciegos estamos ante esta máquina tan perfecta. Nuestra mente, por ejemplo, es una cosa brutal. Es la mejor computadora que existe en el mundo, ¿no? En el universo. Es una cosa, estamos hechos de una manera tan impresionante. Y cuando tuve oportunidad de conocer, por ejemplo, la anatomía, la neurología, todo esto, ahí fue otro despertar. Ahí fue cuando dije, qué bruto, cómo es que, de dónde salimos? ¿Cómo es que estamos hechos de esta manera tan impresionante? Y cómo es que a veces ni siquiera nos damos cuenta y maltratamos a nuestro cuerpo y le damos un montón de cosas, de porquerías y eso, sin darnos cuenta que inclusive el cuerpo es tan fuerte, ¿no? Y tenemos tantas cosas tan impresionantes dentro de nosotros, que aun cuando lo tratamos mal y aun cuando le damos un montón de porquerías, nuestro cuerpo sigue funcionando. Es una máquina perfecta realmente. El amor cósmico es cuando tú te empiezas a dar cuenta precisamente de todo esto, ¿no? De todas estas sensaciones que no tienen palabras, pero que simplemente sientes por dentro como una verdad increíble, ¿no? A la cual te enfrentas por primera vez. De alguna manera, nosotros nos olvidamos de este hecho. Y lo que se vuelve tan obvio es que nuestra mente y solo nuestra mente crea dolor y sufrimiento, nuestros miedos más profundos, nuestra sensación de estar solos, diferentes, desconectados. De repente recordamos que siempre estamos conectados a una fuerza que es una fuente inagotable de amor y bienestar. Todo lo que tenemos que hacer es abrirnos a su flujo y permitir que nos guíe, que nos lleve. A medida entonces que nuestra psique se inunda de repente con este increíble amor, experimentamos todo lo anterior y más. Ciertamente le da a nuestro pobre ego el impacto de su vida. Tanto es así que generalmente se apaga por un tiempo. Así que disfruta la pura alegría, la felicidad que somos nosotros mismos. Nuestras percepciones suelen ser claras cuando estamos a medio de la experiencia, pero perdemos esta claridad a medida que cambian los niveles de conciencia. Cuando el ego regresa, ¿verdad? Porque no es como que nos quedamos en ese estado, ¿verdad? Una vez que pasamos por ese proceso, pasamos por esas fases y entendemos, ¿verdad? Se queda como esa comprensión, de todas maneras volverá a regresar el ego, ¿no? Pero la idea de que regrese el ego, pues es que no nos encuentre de la misma manera de antes, sino que aunque esté ahí, se conserve esa conciencia, ¿no? Regresando al tema de la comida, una persona podría decir, ah, sí, pues yo veo, no sé, una barbacoa y se me antoja, ¿no? Y sí, o sea, instintivamente probablemente sí se te va a antojar, pero ese es el antojo de tu ego, ¿no? Tu conciencia ya sabe lo que hay detrás y tu conciencia ya es más fuerte y te dice, no, gracias, o sea, no es algo que realmente necesite mi cuerpo ni es algo
que necesite tampoco mi energía, ¿no? Ni necesito tampoco tener que estar pensando lo que realmente me estoy comiendo, ¿no? Es esa forma de que aunque el ego se instale nuevamente, ya existe una conciencia y esa conciencia inclusive puede afectar al ego, porque tenemos ego, que el ego puede ser benéfico para sacarte adelante en las experiencias o puede tener un ego deformado. El ego deformado es realmente el que nos hace daño, el que nos lastima, el que nos causa sufrimiento. Pero en sí el ego no es malo porque hay un ego sano y el ego sano lo que hace es desarrollarte como persona y permitirte crecer, permitirte expandirte y alcanzar tus metas y progresar. Cuando el ego regresa, los velos reaparecen. De alguna manera es similar a despertarse de un sueño poderoso. En la mayoría de los casos, parte del contenido del sueño permanece con nosotros en la conciencia de vigila, mientras que parte se pierde. Entonces, el objetivo del viaje espiritual es recordar más y más del sueño. No es una tarea fácil. A medida que nos despertamos espiritualmente, nos damos cuenta de que hay muchos niveles de sueño y que los que pensamos que era sólido y real en nuestra vida podría ser otro paisaje de ensueño. Por un tiempo puede parecer como si estuviéramos flotando entre mundos y ambos parecen simultáneamente reales e irreales. En esta etapa, el ego comienza a entrar en pánico. En nuestra siguiente clase vamos a hablar de algo que muchas personas vivimos y muchas personas en alguna fase del tiempo lo experimentamos, que es la emergencia espiritual y que es parte también del proceso de despertar y es parte también de la iluminación. Cuando llegamos a tener una emergencia espiritual, entramos en todas las fases de desesperación y ahí es donde a lo mejor vamos a identificar algunas etapas de nuestra vida en donde hemos vivido ciertas experiencias también complicadas. Hasta aquí se entiende qué es la iluminación. ¿Sí se comprende? ¿Alguien me puede decir qué entendió sobre la iluminación? No se amontonen. Como que hacernos conscientes de, pues primero de nuestro universo, que es lo que tenemos cerca, y como que poco a poco irnos extendiendo a que somos parte de un universo mucho más grande y que de alguna manera está conectado a nosotros, que todo lo que hagamos pues va a afectar a lo mejor a un desconocido en el que no estamos pensando, pero de alguna manera lo podemos afectar. Exactamente, así es. Muy bien, Sinai. ¿Alguien más? ¿Alguien logró identificar a lo mejor alguna etapa, así como yo he identificado algunas etapas de mi despertar? ¿Alguien ha identificado algún caso donde se dieron cuenta de algo y vino como un foco que nos prendieron y nos dimos cuenta? Ajá. Dice Heli, un amor a los animales cuando no los toleraba. Ah, ya hubo un avance, ¿no? Cuando yo entré a los Scouts, pues Ajá. darme cuenta que era capaz de hacer todo lo que yo creía que no podría. Ok. Fue, sí, fuerte. Muy bien, muy bien. Entonces sí les queda claro lo que implica la iluminación, o sea, conforme vamos despertando, pues la mente se va iluminando, ¿verdad? Claro, eso no quiere decir que ya somos los grandes budas ni los grandes maestros, ¿verdad? Pero es que la iluminación no es exclusivo solamente. Ellos a lo mejor alcanzaron un gran estado de iluminación, pero todos
conforme vamos avanzando y conforme vamos precisamente despertando la conciencia a la espiritualidad, nos vamos iluminando poco a poquito, ¿verdad? Algunos dan saltos cuánticos en donde su vida da un giro así tremendo y otros van poco a poquito, pero la idea es que vamos en el camino hacia la ascensión, vamos en el camino hacia la iluminación. Si corremos, si gateamos o si volamos, bueno, eso ya depende de cada quien. ¿Ok? Muy bien, ¿tienen alguna pregunta para finalizar nuestra clase? Maestra, por ejemplo, la parte de lo de la deconstrucción, o sea, darnos cuenta de patrones machistas y cuestiones así que tienen que ver con el feminismo, ¿eso también podría ser parte de la iluminación? Sí, nada más que el feminismo yo creo que es extremo. Así como el machismo es extremo, el feminismo es extremo. Yo creo que lo que sucede con las mujeres, específicamente hablando de esta liberación femenina, es que nos empezamos a dar cuenta de lo valiosas que somos, de lo capaces que somos, de lo inteligentes que somos, de los derechos que tenemos, ¿sí? Pero evidentemente eso también va siendo algo progresivo y no se trata de perder nuestra identidad como mujeres, porque desgraciadamente también con el feminismo al rato las mujeres ya quieren ser hombres realmente, ¿no? Entonces, como que ahí ya ahí se distorsionó el asunto. Y no es así, es simplemente que como mujer uno se valore y se dé a respetar y te ames, ¿no? Y te des cuenta del ser humano tan valioso que eres, de la misma manera que los hombres tienen que despojarse del machismo y simplemente darse cuenta de cuál es su papel en el mundo y lo valioso y lo poderoso y lo amorosos que pueden llegar a ser, ¿no?